Bueno, pues Va a empezar. muy buenas noches a todos. Un abrazo, un gran abrazo a todos, especialmente a nuestro expositor del día de hoy, Manuel Gallo Reynoso, egresado de el Simón Bolívar, donde fuimos compañeros. Yo me salí de los lasallistas después de preparatoria, pero estuvimos en el Simón Bolívar primaria, secundaria y la Universidad de La Salle de Benjamín Franklin. Y Manuel pues tuvo una profesión súper padre. Él es cirujano general y de tubo digestivo en el Hospital General de México. Supongo que la especialidad la, la tomaste también ahí en el hospital, ¿verdad, Manuel? Sí, efectivamente, ahí en el hospital hice mi especialidad. 25 años en el Hospital General de México, jefe de servicio. 41 años en la Clínica Londres, 18 como director médico. Miembro de varias asociaciones médicas de cirugía endoscópica, nacionales e internacionales. Es profesor emérito de la universidad, no más 42 horas, 42 horas, 42 años de docente, qué bárbaro. Yo nada más duré 31 en la universidad de aquí de San Luis, o sea que me ganaste por 11, qué bárbaro. Ya te gané. Y los Me que cuentan. ganaste, híjole, no, 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 qué aguante. Profesor titular de cirugía clínica, de cirugía en la Clínica Londres, miembro del Comité de Bioética del Hospital General de México y en Clínica Londres. Además, coordinador de cirugía extramuros en Arriaga de Chiapas y es misionero de Guerrero desde 1975. Yo te encontré ahí otra vez, Manuel, en Sí, 1979. exacto, O sea que ya llevabas 4 años de misionero. Por eso te ves más viejo que yo. exacto. Así es, Moch. Y bueno, pues adelante, Manuel, es todo tuyo este gran quórum. Oye, ¿yo puedo preguntar algo antes? Claro, ¿Es Sí. de misionero de Guerrero? Yo nada más había guerrilleros de Guerrero, pero, pero de misionero no había oído. Entonces, cuenta, bueno, si puedes contarnos, yo no sabía que tú eras misionero de Guerrero. Qué bueno, qué padre, qué bonito. Mira, Regina, este grupo que llegamos a ser más de 100 por momentos y a lo largo de la vida, pues no sé ni siquiera cuántos, a lo mejor Miguel puede saber, pero yo creo que 400 o 500 llegamos a ser, no sé. Mm. Pero sí misioneros, porque ahí íbamos a las misiones. Empezamos con 4 pueblos en el 75 y luego 6 al 76 y de ahí en adelante ya fueron muchos y cada uno de esos pueblos teníamos grupos y entonces así fue como se fue formando esto de misiones de Guerrero. Y Guau, de ahí ha salido una gran cantidad de matrimonios. Algún día tuve la sociedad de contar más de 35 matrimonios. de veras, Entre ellos, Marce y yo, claro. Miguel y Hanna, y algunos más. Luis Morales, Moch, no, Fernando. Y buenos Este, matrimonios, buenos. no, sí, claro Oye, que pues qué sí. bueno que algo salga bueno de Guerrero, porque la verdad es que, digo, que no, no, no me acordaba, sí sabía de las misiones, pero no me acordaba que eran en Guerrero. Y Sí. qué maravilla, porque pues pura guerrilla en Guerrero, pero pues La sede era el Sagrado Corazón y había dos monjas, que era Mariela Peña, una de ellas, Madero. y Luti Madero, y también había jesuitas y de alguna otra orden como el tío de Fernando también, que fue parte de ello, y varios más, y entonces nos acompañaban allá a ir a la Sierra de Guerrero. Claro, que de veras sí, Episodios muy interesantes, muy padres. padrísima. Felicidades. Bueno, pues ahora vamos a empezar con este asunto que se me hace eh, súper interesante y que lo hemos tratado varias veces,
en el comité o en los comités de bioética de forma, ¿cómo les diré? Tal vez a veces un poco muy teórica o más teórica, como seminarios o en diferentes formas, ¿no? Y entonces, bueno, pues para mí es un poco más común. Y el asunto se llama, como ya lo vieron, la voluntad anticipada. Entonces voy a compartir aquí la presentación, donde dice compartir. Miguel, aquí está, compartir. Compartir. No, espérame, déjame abrir. Aquí está. Creo que ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, Manuel. Sí, Sí, aquí se ve. Perfecto. ya. Entonces, ahí está nuestro logo de Misiones de Guerrero. Espero no defraudarlos porque de repente algunos de estos temas son como de mucho interés, pero a veces se diluyen un poco por algunas cuestiones que ahorita vamos a ver. Y que entonces, como les decía, ya no nos vemos como antes nos veíamos. Una foto de Moch, justamente, ahí, Fernando, y de las nutrias, allá en Misiones. Tengo pocas fotos por, no sé por qué, no encontré más. En fin, ahí hay varias fotos de lo que hicimos en Misiones de Guerrero. Así que casi ya son 50 años. Bueno, de hecho ya son 50 años, ¿eh? En la Semana Santa empezamos con 4 pueblos inicialmente. Son misioneros por Jesús y María, como lo dice nuestro lema. Pero ahora ya todos estamos grandecitos. Ya, ya no estamos tan chiquitos y seguramente prácticamente todos nosotros hemos tenido padres, madres, hermanos o situaciones especiales e incluso personales de muchos tipos y dentro de ellos muertes familiares, ¿no? Por eso es que esto es para todos nosotros y para nuestros hijos porque puede ser de una muy buena ayuda. Voy a dar algunas definiciones que vemos con frecuencia en bioética para encuadrarnos bien en la cuestión de esta plática, porque vale la pena que sepamos algunos detalles de esto y que existe en la mente de todos ustedes seguramente. Pero bueno, vamos a definir algunas cosas como, por ejemplo, muerte digna. Y muerte digna, hay incluso asociaciones. Aquí en México hay una que es una sociedad civil sobre muerte digna, que obviamente todos quisiéramos que nosotros o nuestra familia, nuestros queridos, todos podamos tener una muerte digna o morir con dignidad. Yo a veces me cuestiono esto porque puede ser que alguien viva muy dignamente y muera acribillado por un maleante, y entonces puede alguien decir, pues eso no es muerte digna. Para mí es muerte digna porque el tipo vivió muy dignamente toda la vida. Sin embargo, bueno, es un concepto ético amplio, por supuesto, y por eso es controvertido, ¿no? Pero se refiere mucho a todo lo que es alrededor del proceso de la vida, tratando de evitar sufrimiento. Y también aquí hay controversias o de repente nos preguntamos, bueno, pues si el sufrimiento es parte de la vida también, sin embargo, como que nos asusta esto de sufrir o como que no sabemos encauzar bien las cuestiones de los sufrimientos. Sin embargo, pues es parte de nuestra naturaleza humana. El punto es que procuramos evitar el sufrimiento todo lo posible y mantener nuestro control y autonomía. La autonomía, nosotros en bioética la comentamos como un principio bioético, el principio de autonomía. Y entonces esto se trata como una extensión del concepto de la vida digna, en donde se conservan la dignidad
y libertad hasta el cese de su existencia. Y como pueden ver, esto está fundamentado en citas bibliográficas como en las que estoy poniendo al margen, ¿no? Una muerte digna puede ser natural y sin ninguna asistencia, por supuesto, pero con frecuencia lo asociamos al concepto del derecho a morir y en muchos lados hasta con eutanasia, que como ustedes saben, la eutanasia ha sido muy criticada y obviamente no es aceptada en una gran cantidad de lugares como nuestro país, por supuesto, pero sí hay algunos otros países en los que sí es aceptada y hasta seguida, ¿no? Y en posibilidades de mantener decisiones libres y autónomas. Todo esto es cuestión de comprenderlo por lo de la voluntad anticipada, ¿no? Y esto de las eutanasias, y hay muchos términos como ortotanasia, distanasia, etcétera, pues se ha tratado mucho. España ha sido un país muy desarrollado en el aspecto de la bioética. Es uno de los lugares donde más bioetistas hay. En fin, y ahora ha habido mucha tal vez hasta moda en algunos lados al respecto de la bioética. Mi conflicto con la bioética muchas veces es que la bioética debería aterrizar más las cosas en lugar de estar tanto Ya tiene en la tres teoría, canas. ¿no? Sí, Bueno, pues mata. España, Colombia, Argentina también rechazan tratamientos que prolonguen artificialmente la vida. Cuando prolongamos artificialmente la vida, hablamos de encarnizamiento terapéutico. Alguien por ahí, no sé. A ver, sí, por favor apaguen sus micrófonos. De alguien por ahí que no. Ok, entonces, eh, en México también hablamos mucho sobre el encarnizamiento terapéutico y todos podemos tal vez no entenderlo de esa manera, pero sí saber que alguien está en terapia intensiva y que ya no le hagan nada y le está haciendo de más y los médicos lo único que quieren es sacar dinero y el hospital lo único que le interesa es el dinero, etcétera, etcétera. Y entonces puede haber razón y entonces a eso, cuando vemos que no hay un buen futuro y se le está dando y dando y dando apoyo solamente para mantener vivo a alguien, pues a eso es a lo que llamamos encarnizamiento terapéutico. Y de ahí se derivan muchas otras cosas. Colombia en 2022 despenalizó a la asistencia médica para el suicidio en pacientes graves e incurables, es decir, pacientes que no tienen aparentemente una solución, que están sufriendo mucho y que entonces, si hay suicidio y apoyo para un suicidio asistido, pues no es seguido por la ley, ¿no? Y ahí tenemos igualmente las citas. En Estados Unidos, Oregon aprobó desde 1994 esto del Death with Dignity Act, donde se regula este suicidio asistido. También en Washington en 2008, con lo mismo legalizando esa ayuda médica a morir o al bien morir. Entonces es algo que se tiene desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, pero que las legislaturas no han estado al corriente de muchas cosas y las corrientes, obviamente filosóficas y las corrientes religiosas también han estado mucho en contra del suicidio o del suicidio asistido y no lo permite en ninguna situación. Otro concepto es el de paciente terminal. Paciente terminal, también todo el mundo ha oído lo que es un paciente terminal, o a lo mejor han oído que está en fase terminal y a lo mejor se prolonga y se prolonga y se prolonga mucho el tiempo, ¿no? Me ha tocado ver fases terminales de hasta más de 10 años en pacientes que han sido con cáncer metastásico por muchos lados y nomás no se mueren, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la naturaleza así es, no podemos tener una regla exacta y poder decir los médicos, pues este cuate se va a morir dentro de 6 meses. Tenemos que basarnos en las estadísticas. Sin embargo, el paciente terminal es conceptuado como ese paciente que tiene una enfermedad avanzada, progresiva, incurable
y la muerte se espera en un corto periodo de tiempo. Se espera. Aquí en México, en nuestro país, hay normas oficiales al respecto de muchas cosas de esto y definen situaciones como los criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos. Es decir, cuando hay pacientes que sabemos que probablemente su enfermedad no tiene ninguna solución y está sufriendo y demás, pues hay que darle tratamientos o cuidados paliativos con la finalidad de mejorar en todo lo posible su calidad de vida, su situación. Es el objetivo principal garantizar que esos pacientes reciban los cuidados. ¿Por qué? Pues porque muchos pacientes son abandonados muchas veces, abandonados por médicos y abandonados por familiares también. Y eso me ha tocado verlo una gran cantidad de veces. Saben que hay algún problema de estos y ya se va, se abandona o piensan que no hay nada que se pueda hacer y muchas veces sí se puede hacer, por lo menos para paliar síntomas, para que mejoren su situación en la vida, ¿no? Y este asunto de los 6 meses, después vino a refrendar la norma oficial mexicana que se actualizó en 2014 y le puso pronóstico de vida inferior a 6 meses. Pero como les digo, es muy difícil poder definir con precisión el tiempo que tiene de vida alguien con una enfermedad grave e incurable. Entonces, la OMS dice que el enfermo terminal es aquel enfermo que tiene un diagnóstico de enfermedad reconocida, progresiva, irreversible e incurable, en donde el tratamiento recomendado es el paliativo. Pero a lo mejor podemos pensar, bueno, ¿y un diabético que no tiene una enfermedad? Pues claro que sí, claro que sí. Sin embargo, por situaciones de cada uno de los pacientes, de cada una de las personas, pues consideramos esto en que su tiempo de vida, y la OMS así también lo dice, cercano a 6 meses. Esto es lo que es un enfermo terminal. Sin embargo, yo he tenido muchas experiencias de muchos enfermos terminales que se brincan esta definición, ¿no? Entonces, siempre hay dilemas éticos en los enfermos terminales. Debemos siempre de curarlo. Nosotros, los médicos y los familiares, debemos siempre de curarlo o debemos de qué hacer, porque a nosotros también los médicos nos llegan dilemas duros, porque decimos, bueno, pues, puede o no puede, ¿no? Debemos siempre llevarlo a un hospital y aquí es una de mis apuntes más importantes. No siempre hay que llevar a los hospitales a los pacientes terminales, porque los hospitales son para mejorar a los pacientes en términos generales o para recuperar salud, no para llevarlos a bien morir, aunque hay mucha gente que así lo hace y puedo entender que mucha gente le tiene miedo a la muerte de su familiar y entonces pues lo lleva a un hospital a que ahí muera con tranquilidad porque también no saben qué hacer en casa. ¿Siempre es necesaria la presencia médica? Pues no, una vez que tenemos a un paciente de estas características, no necesariamente debe de estar el médico ahí junto a él. No debemos abandonarlos, por supuesto, ¿no? Pero no necesariamente, a lo mejor ya tiene las indicaciones pertinentes y a veces es muy sano que solamente esté la familia, por supuesto. Y la otra, ¿no? Porque hay gente que dice, hay que hacerle todo a mi familiar. Entonces hay que agotar todo tipo de recursos, incluso los económicos. He visto familias que pierden todo y que a lo mejor al mismo paciente también lo pierden, que se empeñan en vender coches, casas, conseguir créditos, lo que sea, cuando le está uno diciendo, hay que pensar detenidamente y ver de qué manera administrar los recursos, porque aunque tengamos el deseo de sacar adelante a uno de nuestros familiares, o a mí mismo, si yo me pongo en ese plan, bueno, ¿en qué condiciones vamos a dejar a los demás, a la familia? Entonces, hay situaciones que debemos de considerar en todo esto, ¿no? Por supuesto que debemos de estar
preparados para un desenlace esperado, sobre todo hablando de este tipo de pacientes, aunque eso sea muy difícil plantearlo. Hay familias, hay personas que nunca quieren hablar sobre su muerte, o les dice uno a los hijos, el día que me muera, no, no hables de eso, papá, no, a ver, no nos gusta el tema. Pues sí, sin embargo, es algo que tenemos que hacer y por lo tanto tenemos que irnos preparando. Y este grupo, obviamente, ya hemos tenido décadas de vida y cada vez todos nos acercamos a nuestra propia muerte. Entonces, hay que considerar como algo parte de la naturaleza, de tipo biológico, y debemos de comentarlo, plantearlo y prepararnos y preparar a quien corresponda de nuestras familias. En cuidados paliativos, la OMS define esto como el cuidado total activo de pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo. Entonces, obviamente se enfoca en el dolor, aunque puede haber muchas otras cosas, no solo dolor. Hay gente que hace úlceras, por ejemplo, de posición por estar acostados mucho tiempo, se ulceran y es un problemón tremendo, tienen infecciones de todo tipo, problemas de incontinencias urinarias o fecales. Y obviamente y tienen problemas psicológicos, sociales, espirituales y yo agregaría familiares también. Los cuidados paliativos no buscan acelerar o retrasar la muerte, buscan mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia, por supuesto, porque cuando alguien sufre en una familia, todos sufren alrededor de él, no es solamente el paciente. Los cuidados paliativos, según nuestra Secretaría de Salud, son la respuesta justa y digna, basada en la evidencia científica, obviamente, que garantiza calidad de vida a los pacientes con dolor crónico y síntomas asociados. Igualmente es un poquito controversial. ¿De veras nos garantiza calidad de vida? Pues lo veo difícil. Buscamos eso, por supuesto. Sin embargo, es muy difícil de poderlo lograr en todas las circunstancias, ¿no? Claro que hay muchos medicamentos para dolor y aún así, poniéndoles de todo, hay pacientes que no se les quitan. Hay dolores súper duros, intensos. Podemos tener sedantes, opiáceos, derivados que pueden tener efectos colaterales. Y uno de los efectos colaterales que pueden tener estos puede ser el cese de la respiración. Entonces, en la bioética hay este otro principio que se llama el acto de doble efecto. Buscamos un efecto benéfico como el mayor, aunque pueda haber un efecto secundario, ¿no? Es decir, siempre que damos algún tipo de medicamento o hacemos algo como médicos o como paramédicos, enfermeras, etcétera, obviamente eso puede tener algún tipo de efecto colateral. Es muy probable. Y si yo le pongo a alguien parches de morfina porque el dolor es muy intenso, pues ya sé que eventualmente puede dejar de respirar si es que llega a niveles muy altos en cuanto a la circulación sanguínea y esté muy debilitado el paciente y demás. Yo no busco hacer un suicidio asistido. Yo busco quitarle dolor y es probable que se quede dormidito y que muera de esa manera. Eso es un acto de doble efecto. Y hemos sido, porque me ha tocado, muy criticados en esto porque nos dicen, no, lo mató porque ya sabía que se iba a morir. Pues no, por supuesto que no es la intención de ninguna manera, pero sí es la intención aliviar dolores tan intensos. Mi mamá cuando murió, murió de infarto y claro que tenía mucho dolor. Le dije, te voy a poner un parche. Me dijo, no, no me pongas nada, no, yo me tengo que aguantar así, pero estaba sufriendo terriblemente, pues le puse un parche, se le quita el dolor y muere con toda la tranquilidad, ¿no? Como muchas veces nos ha pasado con otros pacientes. Entonces, en resumen, la OMS considera que un paciente terminal es aquel que tiene una enfermedad incurable y progresiva con un pronóstico de muerte cercano, que requiere de cuidados paliativos para aliviar su sufrimiento y mejorar su calidad de vida el tiempo que tenga de ella. No es que querramos
prolongar vidas, porque a veces lo único que prolongamos son agonías. Entonces, la intención no es prolongar la vida. La intención médica no debe ser prolongar la vida. La intención de todos nosotros como gente no médica, pues tampoco es que prolonguen la vida de nuestro ser querido que está sufriendo, pero sí que mejore sus situaciones en general. Ahora sí vamos a esto de la voluntad anticipada. Entonces, ¿qué es esto de la voluntad anticipada? Incluso está legislado y todo el asunto. Pues es el derecho que tiene una persona a decidir de forma anticipada a lo que va a venir. Pero claro, tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales. Cuando alguien no está en pleno uso de sus facultades mentales, no podemos hablar como tal de una voluntad anticipada. Él puede decidir qué tratamientos o cuidados médicos desea recibir o rechazar también. El ejemplo clásico es la intubación, ¿no? Y sobre todo ahora que pasó el COVID, ¿cuánta gente supimos de que fue intubada? Ayer un paciente me decía que él fue intubado 3 semanas y está súper bien, ¿no? Y bueno, hay un montón de ejemplos como ese. Pero eso fue una de las cosas que más, temor y terror tenemos todos de no ser intubados, porque todos sabemos que estar intubado es estar en una terapia intensiva y no saber cuándo vamos a salir, si es que vamos a salir de esa terapia intensiva, ¿no? Entonces, de ahí se derivó muchísimo todos estos asuntos. Entonces, por eso es que en pleno uso de facultades mentales puede decir si desea recibir o rechazar qué tipo de tratamientos en esas enfermedades o en situaciones de discapacidad que le impida tomar decisiones. Y esto es un derecho que se protege a través de un documento legal y se llama el documento de voluntad anticipada. Aquí en la Ciudad de México, desde el, desde el, desde el 2008, fue la primera entidad federal que hizo la ley de la voluntad anticipada en nuestra ciudad. Sin embargo, no está en todo el país, ¿eh? Y la voluntad anticipada, entonces, se puede entender como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos que pretengan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y cuando sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona, que eso es lo que debemos de procurar todos los que damos asistencia en la salud. Y es el artículo 1 de esa ley de voluntad anticipada para el Distrito Federal en aquel entonces. La voluntad anticipada legalmente se puede hacer solicitándola con un notario. Cualquier persona que tenga una enfermedad de estas para la vida va con un notario y hace la voluntad anticipada. Aquí vamos a ver algunos requisitos. En general, se prohíben conductas que tengan como consecuencia el acortamiento intencional, es decir, el suicidio o algo similar, o el suicidio asistido. No intenta promover la eutanasia, justamente, sino reconocer el derecho a rechazar el tratamiento terapéutico y a recibir los llamados cuidados paliativos. Esto lo editó el año pasado la Comisión Nacional de Bioética en sus reflexiones bioéticas sobre el final de la vida. Entonces, aunque yo no soy especialista ni notario, ni abogado, ni nada de eso, aquí hay algunos de los requisitos para poder hacer una voluntad anticipada, el cual es un documento notarial. Mayor de edad, por supuesto, los menores de edad no lo pueden hacer, aunque ya se ha hablado un poco de algunas situaciones, algunos casos en menores de edad que pudieran eventualmente estar muy conscientes de su situación y que pudieran eh, emitir esta voluntad anticipada.
contar con una identificación oficial, por supuesto, contar con uno o dos representantes que validen su voluntad, es decir, testigos y pagar, por supuesto. Esto se envía el documento al correo electrónico de la Ley de Voluntad Anticipada, del Programa de Voluntad Anticipada y Cuidados Paliativos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para entregar ellos un folio correspondiente. Yo tengo en mi consultorio alguna voluntad anticipada, poco, por cierto, a lo mejor no más de tres, de pacientes que me la han dado para que yo esté enterado como su médico de que tienen este documento para que el día de mañana, si llegan a un hospital o que me dan la capacidad de decir a su familia, a ver, no vamos a hacer maniobras extraordinarias ni a alargar la vida ni nada, porque aquí está la voluntad anticipada. No quiere, nunca quiso intubarse o etcétera, ¿no? Cualquier cosa de esas. Ahora, hay un formato diferente en los hospitales. ¿Por qué en los hospitales? Porque a lo mejor alguien no tiene la voluntad anticipada, no, y es la mayoría de la gente, por cierto, por mucho. Y en un hospital finalmente llega, lo lleva. A mí me ha tocado ver que no solo la familia, sino cuidadores que llaman a una ambulancia y lo llevan al hospital. En fin, hay 50,000 situaciones diferentes y ejemplos. Y entonces no hay voluntad anticipada, pero los hospitales tienen un formato en donde se parece mucho a eso, pero no hay todavía un registro notarial. Y entonces estos igualmente son adultos o menores de edad con alguna enfermedad amenazante o limitante diagnosticada por su médico tratante. Contar con identificación oficial igualmente. Se debe de tener un resumen clínico y contar con dos testigos y un representante, un responsable. Igualmente se pide un folio y todo al programa de voluntad anticipada. Y esto también lo hacen mucho los hospitales para eximirse de responsabilidades que no le corresponden. Entonces tienen estos formatos, se lo dan a la familia y ellos firman porque estamos viendo que un paciente que a lo mejor tenía alguna posibilidad de salir adelante en una cirugía, no sé, se me ocurre una cirugía, una neurocirugía por un tumor y no sale avante y está mantenido a base de terapia intensiva con ventiladores, con respiración artificial y sin ninguna nada y de repente dice uno, pues ya no hay forma. Entonces la misma familia siempre está, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué esto, qué el otro? Pues ustedes quieren que ya su idea aporte, entonces tienen que firmar un formato de voluntad anticipada y aquí no lo firma el paciente porque no está en condiciones de hacerlo. Y ahora fíjense nada más las entidades en México y esto es actualizado a este mes. Solamente hay 14 lugares. ¿Por qué? Porque no ha habido un avance adecuado en cuestión de la legislación. En el resto del país no es legal este asunto de la voluntad anticipada. Entonces, tiene muy pocas posibilidades. Por aquí, ahí está San Luis Potosí, Yucatán también, Ciudad de México, Querétaro no está y varios de ustedes viven en Querétaro y cosas de esas, ¿no? Entonces, no es en todos lados por igual. Entonces, hay que tener algunas consideraciones todos nosotros. Una, esta ley no ha caminado como quisiéramos, no ha sido suficientemente apoyada ni por los legisladores ni por instancias médicas suficientemente en todo el país. Entonces, cada uno de los que viven en alguno de estos lugares, se los pongo otra vez, pues sí existe esa ley, pero si están fuera de estas entidades, pues no existe esta ley de voluntad anticipada. Entonces, no hay una cuestión legal de apoyo. Y ahorita les voy a decir por qué. Finalmente, si llega un paciente, bueno, de una vez se los digo, si llega un paciente a urgencias, por decirlo, está grave,
por una enfermedad que ha tenido, no sé, un cáncer de algo con metástasis y todo, y lo lleva alguien a urgencias en malas condiciones, a lo mejor requiere intubación desde el punto de vista médico. ¿Qué hace el médico que está de guardia? Pues lo intuba, porque a mí me llegó en malas condiciones, lo intubo y voy a ver de qué se trata, porque no da tiempo para más. Y luego llega la familia y dice, ¿y por qué lo intubaron si está? Pues lo trajo X, Y o Z persona, a lo mejor un cuidador, o a lo mejor un primo, a lo mejor no sé, cualquier otro que estaba ahí, o a lo mejor vive en una casa de asistencia y tampoco quieren tener la responsabilidad de que se les muera ahí, entonces lo llevan a un lugar y resulta que los intuban, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llegó a urgencias a atenderse médicamente y el médico no tiene idea de si quiere o no quiere seguir adelante, ni él ni la familia. Entonces, no hay información suficiente y clara. Y yo considero, personalmente, yo considero que esta es una ley muy simplista porque no contempla toda la gama de posibilidades y ahorita les voy a platicar de algunos ejemplos que tengo en la mente de situaciones que han pasado y por eso digo, esta ley es muy difícil que avance bien y todos debemos de tener muy claro si queremos tener una voluntad anticipada, lo que hay que hacer. Y ahí les van los ejemplos de varios, ¿eh? Tengo muchos, muchos. Todos estos los he vivido como médico. Por ejemplo, Roberto, que es un gran amigo mío, médico, por cierto. Él durante muchos años lo platicamos y demás con él y con otros, entre el grupo de amigos médicos, de que, oye, y si llegamos en esta situación, ustedes van a estar. Entonces, total, a mí me responsabilizó, al igual que a Federico Rodríguez Weber, gran amigo y también misionero, de que nunca dejáramos que lo intubaran, nunca. Ok, porque él no quería eso para nada, siendo médico, ¿eh? Entonces le da COVID, tiene COVID y resulta que en el hospital al que lo llevan en ese momento, porque si se acuerdan, no todos los hospitales recibían pacientes COVID, entonces fue a dar a un hospital que sí recibía pacientes COVID, pero él no estaba para intubarlo, sin embargo tuvo una complicación dentro del hospital, tuvo una broncoaspiración severa y sin más lo intuban. Ni, ni Federico ni yo pudimos hacer nada porque ni estábamos, porque no podíamos ni entrar al hospital por la cuestión del COVID. Y no somos neumólogos, no somos infectólogos, que eran los que atendían pacientes COVID. ¿Qué pasó con él? Que en contra de su voluntad fue intubado. Bueno, estuvo 3 semanas intubado, 3 meses en el hospital. Finalmente salió adelante, salió adelante. Sabemos de muchos que tuvieron COVID, que murieron por el COVID. Bueno, ya cuando se recuperó de esto, algún día platicando con él le dije, bueno, ¿te arrepientes de que te hayan intubado? No, no me arrepiento. Entonces, ¿a qué voy? Aquel tenía una voluntad previa que nos lo había manifestado, aunque no la hubiera documentado legalmente, nos lo había manifestado, nosotros no pudimos hacer nada, pero después de lo que pasó, no se arrepintió de que lo hubieran intubado. Entonces, a esto yo le llamo circunstancias. Cada circunstancia es diferente de cada persona, de cada paciente. Vi al papá de un amigo mío, en el caso de Javier, el papá de un amigo mío, él muy amigo mío, que su papá tenía un cáncer terminal. Entonces, yo ya lo sabía, pero hubo un lapso de tiempo que ya no me habló, no me comentó nada, etcétera. Él también médico, el amigo. Y entonces un buen día me habla y me dice, oye, mi papá está en urgencias, por favor, baja, porque tiene firmada la voluntad anticipada y no queremos que lo intuben.
Ah, caray, entonces bajé a urgencias, pero llegó muy grave, nadie les dijo nada a los de urgencias y lo intubaron, justo porque tenía muchas metástasis pulmonares con problemas respiratorios muy severos. Entonces llega ahogándose al hospital y el médico de guardia agarra y le mete el tubo y le empieza a poner suero por aquí, por allá. Y entonces yo llego y les digo, híjole, este paciente no tiene voluntad anticipada. Y llega el hijo, porque él no traía al papá. Llega el hijo y me dice, oye, Manuel, pues ya intubaron a mi papá, mano, yo te pedí, le digo, a ver, ¿quién más sabía? ¿Dónde está ese papel? ¿Quién se lo enseñó a los de urgencias para que no lo intubaran? ¿Para qué lo traen al hospital si ya tiene tal enfermedad que no puede ni siquiera respirar? Y luego vienen y nos lo piden que no se intube. Y entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿Qué podemos hacer paliativo para mejorar una situación desesperante desde el punto de vista médico y ya terminando la vida? Ok, y ahora viene otro problema muy serio para nosotros los médicos y para los hospitales, porque nos piden que le quiten el tubo, ¿no? Quitarle el tubo sabemos que es que se muera, por supuesto. Y entonces me dice, ¿y ahora qué? Pues hay que quitarle el tubo. ¿Y quién se lo va a quitar? Y yo como director médico, como cualquier otro en otros lados, dice, ¿y a quién le voy a decir que se lo quite? Porque si ese no está de acuerdo con este tipo de disertaciones filosóficas, pues no se lo va a quitar porque no le gusta a nadie que se le muera un paciente en su guardia, ¿no? Y por otro lado, como ya ha pasado, ¿ok? Alguien se lo quita, a sabiendas o no sabiendas. Pero alguien de la familia está a disgusto porque se lo quitó, se murió y demanda al hospital y al médico, como ya lo hemos visto. Entonces nos dejan en una tablita delgadísima de actuación. Sin embargo, ¿eso por qué pasa? Porque no está la gente suficientemente bien informada de que ese tipo de papeles los debe de tener alguien a la mano para poderlos presentar en un hospital. Y dos, yo siempre cuestiono esto, ¿para qué lo llevan a un hospital si están en condiciones de ese tipo, ¿no? Otro, con una voluntad anticipada de hace mucho, Eduardo, un paciente que lo tuve hospitalizado por cirrosis hepática. Ahí dice Chan. Chan quiere decir cirrosis hepática al colon nutricional, que es el clásico, que es por alcoholismo crónico, ¿no? Entonces, él necesitaba un trasplante de hígado, no había. em, Estaba muy mal, cayó en coma hepático, lo tenía yo en terapia intensiva. Finalmente le dije a la familia, tiene un coma profundo, no responde a ningún estímulo de ningún tipo, quiero que lo vea un neurólogo, pero pues ya váyanse despidiendo de él porque dudo que pase la noche, ¿no? Este fue Chan. Em, Pasó la noche y fue mejorando y fue mejorando y se fue del hospital por su propio medio, a pie. Y todavía 10 años después lo seguía viendo yo como paciente. Le decía Don Milagritos, ¿cómo está Don Milagritos? ¿Cómo le va? Porque el hombre verdaderamente fue un milagro y no sé todavía cómo es que salió adelante de eso. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que él tenía una voluntad y que sin embargo las circunstancias hicieron que cambiara su derrotero de vida cuando nosotros clasificamos esto de la cirrosis, ya en fases terminales en etapa 3 y él estaba en una etapa 3 complicado de todo, de todo. Otro caso, un caso de Elvira. Elvira era una muy amiga de Marce, muy, muy amiga, y de un grupo de amigas que tiene Marce desde hace muchos años. Elvira enviudó y empezó a subir de peso y a subir de peso y a subir de peso y subió tremendamente de peso. Y en un momento dado tuvo tres cánceres: cáncer de mama,
cáncer de tiroides y cáncer de ovario a la vez. Entonces, había ido al Instituto Nacional de Cancerología. En el Instituto Nacional de Cancerología, pues como que no le habían hecho del todo caso, pero ya la habían operado de la mama, le quitaron un pecho, le dieron tratamiento con quimioterapia muy fuerte, pero ella estaba viva. Y un buen día llegó conmigo, Marcel le dijo, pues ve a Manuel, total la vi. Dije, híjole, ¿por dónde empezamos con ella, no? Porque el panorama de vida de ella con 3 cánceres está tremendo. Pero en los estudios que le hice resulta que también tenía cirrosis como un fenómeno secundario a la quimioterapia tan severa. Tenía cirrosis. Entonces, y tenía piedras en la vesícula. Entonces tenía 3 cánceres, uno ya tratado pero todavía no inactivo. A mí me viene con 2 cánceres activos, uno ya tratado pero activo, cirrosis, piedras en la vesícula, descompensadísima, con, eh, con el abdomen tremendamente distendido porque tenía agua en el abdomen, en fin, en una situación caótica. La interné, la tuve varios días hospitalizada, pero se fue complicando de los riñones, se fue complicando de los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tomamos la decisión conjuntamente con ella, con sus hijos, de que se fuera a su casa a morir. ¿Sí? Bueno, se fue a su casa y a lo mejor un mes y medio después me habla para decirme, oye, ¿y cuándo me vas a operar? Ah, caray, ¿de qué te voy a operar? A ver, cuéntame, ¿no? En total, ya la volví a ver. Resulta que había mejorado mucho, muchísimo, que estaba en mucho mejores condiciones y entonces sí ya planteamos, a ver, te voy a operar, El voy a, lugar, to- no manches. sí, voy a tomarte una Sí, el de Austria sí biopsia. está muy bonito. eh, Te vamos a quitar la vesícula, te voy a quitar el cáncer de ovario, te voy a operar y el ¿Es el cáncer de Media Center? tiroides. Oh, su madre. El cáncer de tiroides lo vamos a dejar para el Pues final. ahí escoges tu escritorio y ya le pones tu nombre. Ah, vale. Alguien por Qué ahí está. ventana. A ver, Apagan su porfa, por favor, apaguen su Sí, está en micrófono. Delia, está en Ale. Stenger. Vamos. Ale, apaga tu Y micrófono, por entonces a favor. mí, siempre que va, Ale Rul, yo creo que es Ale Rul. estamos de Suzuka. Bueno, el hecho es que Y él a quién le va, efectivamente le di o con quién, a tratamientos, todos, a su piloto favorito, cenas de sus pilotos favoritos. Bueno. Yo, Miguel, ¿puedes silenciar a todos? pero me Ya, sería a mí, No, tú no. ¿no? ya. Ya. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, la operé, le quité el cáncer de ovario, le quité lo de la vesícula, todo fue por la paroscopía, por cierto, la biopsia, etcétera, etcétera. Y lo que me decía siempre, anhelo, uno, estar con mi nieto que venía en camino, si no mal recuerdo, ¿no? Venía en camino una nieta. Y dos, quiero ir a algún Super Bowl, por favor. Ayúdame a que vaya a algún Super Bowl porque es mi meta, es mi objetivo. Pues salió adelante, se fue a 2 Super Bowls seguidos, se fue a Europa, Sí, es el año. conoció a la nieta, estuvo feliz con su nieta y desafortunadamente luego murió por COVID. Por COVID. Nada de lo que tenía fue su enfermedad terminal cuando me vio y que eh, ella tenía un tumor de mama, pero tuvo metástasis en huesos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que las situaciones y condiciones de todos pueden ser cambiantes. Las condiciones no son obligadamente ir hacia un destino final ya decretado por alguien. ¿Sí? Dolores, Dolores, una paciente, acaba de morir hace poquito, pero ella la trasplantaron de riñón. Ella tomaba medicamentos que son inmunosupresores, es decir, cuando tienes un órgano de alguien más,
pues se necesita que tu sistema inmune lo acepte, ¿no? Entonces, es una serie de broncas ahí muy serias y hay que dar tratamientos específicos y hay que dar muchos medicamentos para que el sistema inmune no actúe contra el órgano donado. Pues ella tenía una de estas y me llegó un día con una peritonitis porque se le reventó el apéndice, llevaba una semana así, estaba súper grave. Y hasta me dijo, si es de morirme, pues déjame morir. Le dije, pues a ver, esto no tiene por qué morir, pero obviamente una peritonitis en un paciente que tiene inmunodeficiencias tiene una posibilidad de muerte de cerca del 80%. Y para colmo, la tuve que operar por segunda vez porque a la semana y media siguiente tuvo una oclusión intestinal porque se le hicieron adherencias por lo de la peritonitis. La tuve que volver a operar, pero salió adelante y volvió a vivir y a disfrutar de la vida, de muchas cosas. Volvió a viajar, fue a Tailandia, en donde vive uno de sus hijos. El año pasado volvió a hacerme un problema de oclusión intestinal con una perforación nuevamente debido a la inmunoterapia. Pues la volví a operar y volvió otra vez a poder tener este tipo de vida, ¿no? Y entonces ella tenía también la voluntad anticipada firmada. Este año regresa nuevamente con el intestino perforado. La tuve que operar nuevamente en marzo. La tuve en terapia intensiva. Y ahí me dijo, porque necesitaba diálisis, me dice, ahora sí ya no quiero nada más. Ya no quieres nada más. No, ya no quiero nada más. Ok, las circunstancias cambiaron. Todo esto va cambiando. Y finalmente, don Luis, que es el que les decía, me lo manda un paciente porque tenía una bola en el abdomen muy grande, le dolía, lo veo y tenía un tumor como de unos 15 centímetros más o menos, muy grande. Y lo hablo con un oncólogo. Le digo, fíjate que tiene esto. Y me dice, pues ya ni lo operes, man. Se va a morir pronto, ¿no? Digo, bueno, pues sí es, porque además tenía metástasis en hueso y le dolían mucho las metástasis y todo, ¿no? Entonces, el señor dijimos, bueno, yo hablé con él, pues mire, don Luis, pues mejor no lo operamos porque la cirugía es de muy alto riesgo, está pegado a la aorta, puede morir en la cirugía, etcétera, etcétera. Usted tiene una enfermedad ya terminal, lo entendió re bien, ¿eh? Pero ¿qué creen? Duró 10 años con su enfermedad terminal y no 6 meses, ni 4, que era lo que pensábamos que se iban a morir. 10 años. Pues todo esto, y son ejemplos que yo he vivido como muchos más, en donde dice uno, pues no hay nada absoluto. En esto no hay nada absoluto. Y es muy difícil. Y yo creo que es una de las razones por las cuales en algunos lados tampoco ha avanzado esto de la ley de voluntad anticipada, por las cosas cambiantes que puede tener. Sin embargo, por otro lado, también pienso que sí es válido, pero que hay que pensarlo muy bien en qué situaciones puede ser que nosotros hagamos nuestra voluntad anticipada. Uy, esto se me... Espérenme tantito porque se me... Ahí está. Entonces, por supuesto que nadie quiere morir con sufrimiento físico o moral, aunque es difícil en estas circunstancias. Tampoco nadie quiere tener un familiar así. Todos, incluyendo nosotros mismos, los que nos dedicamos a esto, como ustedes saben, yo soy cirujano, he operado una gran cantidad de gente con tumores, con cáncer, y me tocó que a mí me operaran con cáncer de tubo digestivo, ¿no? Pues así son las cosas. La vida, nadie sabe qué puede haber en el futuro. Pero créanme, en general los médicos queremos siempre mejorar la vida de los demás, ayudarlos, ayudarlos a recuperar salud, a recuperar funciones, a mejorar su vida o a veces acompañarlos más que prolongar la vida.
Y claro que entendemos perfectamente este concepto del ensañamiento terapéutico. Podrá haber gente como en todos lados, todos los profesionistas, hay profesiones muy dadas a las tranzas y tal vez la mía sea una de ellas en donde podemos saber de muchos médicos que no actúan con toda la ética que debería de ser, bueno, no es con toda la ética, con la ética que debería de ser, pero, pero yo he tenido afortunadamente experiencias muy buenas con mucha gente que genuinamente es gente que ve por el bien de sus pacientes. Como siempre digo y les digo a mis alumnos, a los residentes y a los de pregrado, hagan las cosas bien, lo demás llegará. No busquen la economía nada más, porque eso es estar pensando en otra circunstancia y no en el paciente. Pero en fin, eso son cosas de cada uno, ¿no? Entonces, concluyendo, el enfermo terminal, por supuesto que merece acabar sus días con el menor dolor posible, claro que sí, y en las mejores condiciones posibles. Los plazos de muerte son muy difíciles de predecir por todas estas cosas que les estoy diciendo, ¿no? Los médicos tenemos que decir un pronóstico en términos generales de acuerdo a estadísticas generales. Si yo tengo un paciente que tiene un cáncer de estómago, pues tengo que ver en qué etapa de ese cáncer está, en dónde está situado exactamente, el tipo biológico de cáncer, la edad del paciente, las enfermedades concomitantes que pueda tener y toda una serie de cosas como para poder decir, ok, usted está en este segmento de pacientes y es una etapa 2, por ejemplo. Bueno, pues ya sé porque hay miles de pacientes estudiados que la etapa 2 tiene una sobrevida a 5 años del 60%, por ejemplo. O usted tiene una etapa 1 de un cáncer de tiroides, su pronóstico de vida es de más del 95% a 10 años, lo cual quiere decir que va a vivir muy bien y solo tiene 5% de posibilidades de morir en ese transcurso de tiempo. Una vez superado ese tiempo, seguro no se va a morir de cáncer de tiroides. Bueno, el decir seguro es un poco a según, porque como les digo, en esto no hay leyes absolutas, ¿no? Las situaciones clínicas pueden ser cambiantes y los esfuerzos de los médicos y paramédicos, enfermeras y todo el equipo de salud debe enfocarse a ofrecer la mejor calidad de vida posible. Entonces, la familia, sus hijos, sus esposos, esposas, parientes, quienes sean, deben de saber si tiene alguno de ustedes o alguno de sus familiares, o si piensan emitir esto de la voluntad anticipada, deben de saberlo, todos, porque si no, hay problema. También me ha tocado vivir que uno de los hijos no sabía de una voluntad anticipada del padre, por ejemplo, y con eso, estando en coma el paciente, intubado, etcétera, etcétera, la familia se pone en desacuerdo y entonces ya no se puede terminar de hacer eso de la voluntad anticipada, porque se torna un problema sumamente serio desde el punto de vista legal y demás, aunque el enfermo haya firmado una voluntad anticipada. Me ha tocado vivirlo, me ha tocado verlo. En los hospitales, sobre todo urgencias, si alguno de ustedes tiene a alguien que deba de ir a un hospital y tiene una voluntad anticipada, pues llévense su documento, que lo vean en ese hospital, que vean que hay un documento ya firmado y no permiten determinada acción para evitarse ese tipo de problemas. Los hospitales son para curar y o preservar la vida. No es en su esencia un lugar para bien morir. Puede ser que suceda, por supuesto que sí. Claro que puede suceder y puede ser que lo lleven a morir porque no saben qué hacer con ello, de acuerdo, mas no es el principio que tiene un hospital. Y todos como sociedad general debemos de entender ese tipo de cosas. Entonces, yo no estoy en contra de la voluntad anticipada, para nada.
pero sí veo que hay muchas trabas y que no ha sido suficientemente bien aclarada todo esto, ¿no? Entonces, debemos saber que una voluntad anticipada es una cuestión de ley que tiene que ser notariado con testigos y demás y tenerla a la mano y que todos lo sepan para evitarnos problemas. Me gustó cuando Miguel me dijo de esto y que yo les dije, pues la voluntad anticipada, porque me ha tocado ver muchas situaciones en donde por falta de conocimiento sobre la voluntad anticipada o en familias, la verdad es que queda como algo que pareciera utópico y que no puede ser aterrizada como debe de ser. Así que, pues, este es el aspecto de la voluntad anticipada. Esta es una foto que me volé de uno de mis hermanos, que es un artista en las fotos. Pues muchas gracias. Ahora sí, quien quiera, y abrimos. Debo dejar de compartir, ¿verdad, Miguel? Espérame. Sí, para que salgamos Ah, todos. ahí está ya. Siguiendo con los ejemplos, Manuel, Ujú. fíjate que hace unos días murió un amigo de mi esposa, bueno, también mío, no tenía voluntad anticipada, murió en la Ciudad de México. Ah, no, sí tenía, perdón, sí tenía voluntad anticipada. La cosa es que le preguntaron cuando ya estaba muy mal y él se arrepintió. Entonces también es un caso, Exacto, es uno más. sí, No. después él falleció de un infarto, pero yo creo que del susto que le dio el asunto, ¿no? Pero este sí se arrepintió, entonces pues es otro caso importante que hay que tomar en cuenta. Fíjense que una de las cosas es que nuestra sociedad en general, claro que lo veo y lo digo como el cuerpo médico, ha sido una sociedad muy agresiva, tal vez no como en otros lados, pero poco a poco en México se ha ido haciendo el concepto o no sé, la idea de agredir todos contra todos, ¿no? Si tú como médico ofreces un manejo de algún paciente con alguna enfermedad, etcétera, si no sale como uno quisiera, que es siempre queremos que salga bien, olvídense, es verdaderamente tremendo cómo se nos voltean los pacientes, agreden. Yo he tenido demandas, ya lo saben, a mis hermanos se los he dicho, he ganado las varias que he tenido, ninguna, no he pagado un solo peso nunca, porque finalmente, gracias a Dios, se ha impuesto la justicia en ese sentido, pero la gente no lo entiende. La gente no lo entiende, la gente quiere que haya garantía absoluta de todo en un cuerpo que está enfermo, que tiene problemas, que tiene comorbilidades, que no responden todos de la misma manera y que la anatomía de uno y del otro y la fisiología es diferente. Y todo eso nos lleva justamente a que nosotros, como yo se lo digo a mis alumnos, vemos enfermos, no enfermedades. Hay que individualizar, porque si no individualizamos, entonces le damos de cartabón tratamientos y claro que no todos van a responder de la misma manera. Y entonces todo este tipo de cosas como la ley de voluntad anticipada se hace justamente debido a mucho de la problemática que hemos tenido entre sociedad y médicos. Y por eso se hizo la CONAMED y por eso hay, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Porque créanme, un amigo mío, por ejemplo, me decía, médico, cada vez que llega un paciente a mi consultorio, veo a un enemigo enfrente. Yo decía, pero ¿cómo puedes pensar eso? ¿Cómo puedes pensar si hicimos y estudiamos medicina para ayudar a los demás? Nos estamos ofertando para que vengan con nosotros para ayudarlos, para sacarlos de su problema. No, mano, no. Yo ya he tenido varias y no. Son unos hijos de la... ¿Te la pip? Y entonces, imagínense nomás, Mm.
en qué condiciones de confrontamiento nos tienen cuando son así las cosas, ¿no? Oye, Hola, por ahí, Javier Gabaldón por ahí Javier, estaba Javier Gabaldón levantó la levantando la mano. mano. Hola Manuel, soy Clara. ¿Cómo estás? Clara. Primero, pues muchas gracias por esta plática. Creo que es un tema muy sensible, digamos, y creo que los médicos, claro que están en un lugar, y yo estoy muy de acuerdo con todo lo que tú dijiste, en un lugar complicado, porque como sociedad no hemos tenido educación para ver la vida de la manera que es la vida y la muerte o transformación, como yo le digo, de la manera que es. Entonces, hay personas que al no aceptarlo, al no aceptar que se muera su papá, su mamá o quien sea, eh, tratan de hacer todo, pero es como una compulsión, o sea, de no dejar que esa persona pues muere en paz, ¿no? Entonces, a mí los cuidados paliativos se me hacen importantes y se me hace que también la voluntad anticipada se puede confundir. Fíjate, chistosamente hoy María Eugenia y yo comimos con Mónica y en la comida salió justo este tema, ¿no? Y yo decía que es muy diferente matar a un paciente porque él ya diga, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir, pues perdóname, pero la vida Dios la da y la recoge. O sea, yo no te voy a poner algo para que te mueras, porque un médico lo que hace es precisamente ayudar a que esa vida tenga la mejor calidad posible. Pero tú decías, es que este caso fue así, este otro fue así. Y esas diferencias en los casos, como bien decías, hay enfermedades, hay enfermos y no enfermedades. Porque esa persona que uno piensa que se va a morir, porque está en terapia intensiva, está entubado, no reacciona, tiene lupus, tiene esto, tiene lo que tú quieras, no, Dios es el que da y quita la vida. Yo he tenido casos cercanos, digamos, de estar en situaciones, cuando Manuel, por ejemplo, nos fuimos a Houston, ¿no? Y uno de los cardiólogos dijo, este cuate no lo va a hacer, ¿sí? Y el máximo doctor, que era de Becky, dijo, no, vamos a trabajar sobre esto. Y Manuel le dijo, doctor, estoy en sus manos. ¿Sabes qué le contestó? De Becky. O sea, el gran de Becky le dijo, no, Manuel, todos estamos en manos de Dios. O sea, a mí me impresionó porque no tenía ego el hombre, descolocado. Entonces, por eso todos estos casos que tú mencionas son tan distintos, porque el ser humano cambia, o sea, esa biología no está solita, o sea, está en ese espíritu de esa persona, y si esa persona quiere ir al Super Bowl, o si esa persona quiere ver al nieto, o si es, pues obviamente va a durar mucho más tiempo, o hasta se va a sanar de algo que un médico piensa que es imposible sanar. Entonces, a mí se me hace maravilloso. Primero, la profesión de médico, me encanta. Entonces, además de esa profesión, hacerla como tú la has hecho, pues yo sí te quiero felicitar, se me hace maravilloso y pareciera que es algo que tiene que ser, pero en la realidad no es así. Entonces, es maravilloso aprender con los pacientes, es maravilloso ver cómo funciona la vida y que la vida puede irse para un camino o para otro, dependiendo también de esa persona, si quiere salir adelante, si quiere dejar hábitos de pensamiento nocivos o si se quiere seguir igual y está sumido en la tristeza, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante y yo te agradezco mucho esta plática. Gracias. Pues, a ver, Javier Oigan, Gabaldón. perdón, Miguel da perdón que, la palabra. perdón que ponga un poquito de orden, pero sí está Javier Gabaldón, Manuel y luego Julieta Poblano. Yo, bueno, Bueno, aguante, Pedro, le toca a Javier. dale. Hola, Hola, hola Javier. Manuel, ¿Qué hubo? hola Marcel, hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. Hola. Gra- Gracias por la magnífica plática, Manuel, interesante el tema. Oye, Gracias. yo te quería preguntar un par de cosas que son producto de algo que me tocó vivir. Hace muchos años mi madre decidió tener, bueno, quería tener este tema de
de la, Voluntaria. vamos, la muerte no asistida, sino Voluntad anticipada. exacto. Entonces fuimos con el notario y lo que encontramos fue que pues, el notario, yo lo sentí que no era una persona que estuviera muy convencido hace mucho tiempo. A lo mejor era muy al principio cuando esto pasó. Y como que lo sentí un poco como renuente, ¿no? La realidad es que eso fue lo que encontramos. Finalmente mi mamá decidió que sí quería cogerse este tema. Pero lo que yo recuerdo es que una de las discusiones, y quiero tratar de encajar este tema en el proceso, fue que él nos pidió que existiera, haz de cuenta, como un representante elegido por mi mamá, Un ¿no? representante legal. O propuesto, pero que esta persona a la vez aceptara que era como el, no sé si decir, como el que tomara la decisión o Yes. el que de alguna manera viera que se cumpliera lo que mi mamá había deseado, ¿no? Eso fue lo que, pues ahora, a mí en mi caso personal, resulta que tengo alguien que me pide, que me nombra y vamos al notario, y pues me pide a mí que yo sea el que toma la decisión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Entonces traigo un poco este tema porque con los casos que tú comentas, como que pareciera ser que es más entre un tema médico, la decisión, como un tema en donde asignas. Entonces quisiera un poco entender dentro de esto, esta parte, porque bueno, mi madre pues ya falleció, pues ya no hay un tema, pero sí tengo el tema que yo estoy vinculado a un proceso de estos, ¿no? Entonces quisiera oír tus comentarios. Gracias. Miguel, si me permites contestar, No, hombre, porque fíjate que eso es muy interesante, Javier. Todos los hospitales y todos nosotros necesitamos saber quién es responsable de alguien. Y en los hospitales cuando entran siempre se tiene que anotar quién es el responsable. Por todo tipo de razones, pero sobre todo las administrativas, económicas, morales, y a quién nos vamos a dirigir en un momento dado en situaciones especiales, ¿no? Entonces, eh, todos los hospitales tienen también departamentos de abogados, sean propios o sean externos, y por cuestiones de ley, todos ellos obligan a que se designe justamente al responsable, que regularmente es su familiar, pero a veces no es el familiar, ¿eh? Regularmente es el familiar. Sin embargo, Sin embargo, para este tipo de documentos, punto que no hay una voluntad anticipada. Y en el hospital se hace lo de la firma de este otro documento que es como si lo fuera, pero no notariado. Entonces, ¿por qué lo hace el hospital? Y casi obliga a todo el mundo a que lo firme cuando se exponen este tipo de cosas. Porque el hospital obviamente no quiere ninguna demanda por toda la bola de experiencias que se han tenido previamente, ¿no? Entonces, también en la ley existe, incluso también para este tipo de cosas, cuál es el orden, por ejemplo, de los responsables familiares en cuestión de que quién puede decidir si no decide el paciente algo. Pues mi esposa, en mi caso, ¿no? Como primero. Y luego los hijos, o la esposa o concubina, ¿eh? O el concubino, no me acuerdo, no se llama concubino, ¿verdad? Se llama de otra manera. Pero bueno, concubinario. concubinario, los hijos. Y a falta de hijos, entonces puede ser que sean, bueno, pues los papás, por supuesto, si viven, o los hermanos, etcétera, etcétera. Porque en cuestiones legales, así tiene que ser, y por eso es que si tú tienes un papel que ya está, digamos, avalado, aunque no sea notariado, pueden hacerlo válido, aunque no igual, porque habrá gente que pueda decir no, no estoy de acuerdo, no del todo, y con eso echan para atrás las cosas, ¿eh? Sí. Ahora, listo, Javier, le damos paso a Manuel.
Gracias, va a pagar la grabación por cuestiones de espacio, no por otra cosa.